Estimados maestrantes, sean ustedes bienvenidos a la primera semana del módulo de Innovación en Educación. Mi nombre es Cristian Torres, tutor, y esta semana conversaremos sobre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Al final del curso, como ustedes saben, el estudiante valora de forma crítica la importancia de las tecnologías en la educación, analiza las características de la sociedad de la información y su implicación con la educación, comprende las consecuencias de los cambios de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento actual y reflexiona sobre las oportunidades que tiene el educador hoy a través de las tecnologías de información y comunicación. Para describir un poco el tema, precisar que el siglo que hemos visto finalizar ha contemplado enormes progresos en los dominios de la ciencia y la tecnología, acompañados por una ingente explosión de la información. Como decíamos en el video de bienvenida, grandes cambios en las redes, la inclusión de las redes sociales, la llegada de la digitalización, la virtualización, el Internet han significado cambios significativos para las empresas. El crecimiento, la transnacionalización, la sistematización han permitido la automatización de varios procesos que ha creado una profunda revolución en todos los campos. Esta semana abordaremos el tema de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento para analizar las características y su relación con la educación. Esta semana tienen tres tipos de actividades. Primero, el foro de discusión. Quiero recordarles que es importante tanto que crean su aporte en el foro en el plazo establecido, como que también puedan responder y reaccionar a los aportes de sus compañeros para que realmente este sea un foro de discusión. El tema del foro de esta semana es experiencias y percepciones sobre el cambio tecnológico. Quiero que respondan fundamentalmente a dos preguntas. ¿Cómo te han afectado los cambios tecnológicos en los entornos personal y profesional? ¿Cuáles han sido los principales desafíos y cómo los has enfrentado? Esta actividad tiene un valor de 7 puntos. La siguiente actividad es una tarea que consiste en realizar un análisis cronológico de los cambios sustantivos en la educación desde el área industrial hasta la actualidad, detallando más o menos el año, el fenómeno y sus características más importantes. Esta actividad tiene un valor de 8 puntos. Y finalmente, el examen semanal. 10 preguntas relacionadas con los recursos dispuestos para el estudio de esta semana. Quiero recordarles que es muy importante que primero revisen los recursos, videos y textos y los lean antes de hacer el cuestionario. Esta actividad tiene 8 puntos. Volviendo un poco a la tarea, ustedes van a tener que hacer una revisión de cuáles son los cambios sustantivos que han habido para la transformación de la era industrial a la era del conocimiento y irlos listando, mencionándolos cronológicamente, cuál es el impacto y cuáles son sus características más trascendentales. Bueno, introduciendo un poco el tema de la semana, para hablar de cómo los tiempos cambian, les he traído aquí una foto, que es la primera foto justamente que se logró hacer a través de tecnología del planeta más lejano del sistema solar, Pluto. Digo planeta porque hoy es planeta nuevamente. Recordemos que Pluto, yo recuerdo en los 80s era innegable que era uno de los planetas del sistema solar, pero en los 90s más o menos, si no recuerdo mal, en el 96, 97, Pluto dejó de ser un planeta para luego volver a ser un planeta hace menos de una década. Es decir, hasta el cambio llega hasta el sistema planetario mismo. Aquí les traigo otra diapositiva mostrando algunos temas que han cambiado también un montón. Podemos ver ahí un cassette, seguramente ustedes, muchos podrán reconocer para qué sirven estos equipos, quizás algunos de ustedes no. Tenemos una grabadora de video magnética, una grabadora de cassettes, un Walkman que era un recurso básico ahí en los 80s, y una máquina para retroceder y adelantar cintas de VHS, que era importante porque entonces la tecnología, si tú usabas un VHS y retrocedías muchas películas, entonces se desgastaba y se arruinaba, entonces comprabas otro equipo para evitar el desgaste. Si tomamos en cuenta estas imágenes, son 5 elementos que no utilizamos más, sin embargo son 5 elementos que eran útiles hace menos de 3 décadas. Entonces el tiempo cambia muy rápido y muchas cosas que en cierto momento son vitales, actuales y útiles para todos nosotros, rápidamente pueden dejar de serlo. Si se dan cuenta,
Estos recursos han sido reemplazados ahora por un teléfono celular que tiene agenda, tiene sonido, tiene música, tiene fotografía, tiene video, tiene un montón de aplicaciones con 2 clics. Es decir, la era digital ha simplificado y ha transformado la forma en la que nos comunicamos, nos socializamos y nos entretenemos. Aquí tengo otros dos recursos, perdón. Una es la enciclopedia Encarta que venía en un CD. Era fundamental tener una Encarta porque si yo quería hacer investigación, si yo quería hacer un trabajo práctico, conocer de temas usuales, yo podía acceder a un montón de información a través de la Encarta. En esos tiempos, cuando usábamos Encarta, que hablo a menos de 20 años atrás, 25 años atrás, este, no teníamos internet en casa o teníamos un internet dial-up y los recursos aún en línea eran limitados. Entonces era fundamental tener la biblioteca en carta recuerdo que cada año salía una nueva versión y había que buscar para estar actualizados con lo último de la ciencia. Y al lado tengo un equipo de retroproyección. En mi época de universidad aún pregradual, aún utilizábamos esto en el aula cuando yo era alumno, que era fundamental para poder evitar tener que escribir en la pizarra cada palabra que el profesor decía. Trabajaba a través de transparencias que eran enviadas a una fotocopiadora para tener material. Obviamente había que tener una transparencia para cada diapositiva y el profesor tenía que andar con todas sus transparencias poniéndolas una a una en el proyector para poder mostrar a los alumnos un poco más que solamente eh, lo que hablaba él. Era un recurso, digamos, visual importante en el aula hace 2 décadas, pero hablo hace 2, 3 décadas. No estoy hablando de hace 200 años. Una vez más, es una muestra de que las tecnologías han revolucionado la educación. Ni el Encarta ni la retroproyectora son útiles hoy en día y ambos eran recursos básicos para la educación entonces. Un poco para conceptualizar el tema, en el entorno en el que vivimos actualmente se denomina sociedad de la información. Es un ecosistema muy condicionado por las innovaciones tecnológicas que permiten una rápida difusión de la información. Aquí atención a la palabra innovación y tecnología. Cuando hablamos de gestión del cambio, cuando hablamos de innovación, fundamentalmente la tecnología va muy frecuentemente de la mano. No quiero decir, y eso quiero que lo tomemos muy en cuenta, que innovación y tecnología siempre tienen que ir juntos, porque también se puede hacer innovación sin tecnología y se puede hacer tecnología sin innovación. Entonces tenemos muy en cuenta eso. Así, si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que tanto en el trabajo como en el ocio, el desarrollo tecnológico está presente en la forma de relacionarnos con los demás y con el medio. Creo que eso es innegable. Muchos de nosotros seguramente utilizamos más WhatsApp para comunicarnos entre unos y otros y redes sociales para saber cómo están nuestros seres queridos que otros medios que eran los usuales antes, una postal, una carta o una llamada telefónica. Para hablar un poco sobre el origen y los antecedentes del tema, dice la denominación de sociedad de la información tiene ya algunas décadas, pudiendo situar su origen en la época de los 80s, con la evolución de la era industrial gracias al desarrollo del Internet. Ese concepto está ligado al paso de una sociedad industrial a otra postindustrial a la que estamos llamando sociedad de la información. A partir de la información, los seres humanos creamos conocimiento. Nosotros nos alimentamos de la información para apropiarnos de la información y generar conocimiento que se difunde y se absorbe para poder a su vez crear más conocimiento aún y a la vez también difundirlo, compartirlo, etcétera, etcétera. Así se forma una espiral de desarrollo y de evolución que nos lleva a un posible cambio en el término. Se puede ampliar la sociedad de información y del conocimiento. Es decir, nosotros utilizamos la información que tenemos para crear conocimiento y ese conocimiento nos lleva a analizar cómo puedo cambiar mi entorno y se proponen cambios y esos cambios se aplican y cuando son exitosos se genera un cambio en la sociedad y ese cambio de la sociedad lleva a otros cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a dejar como un tema acá para analizar el cambio que va a significar en muchos sistemas el hecho de que se están creando los primeros autos inteligentes que ya no van a requerir un conductor. Esto cambia totalmente la forma en la que nos manejamos. Pongámonos a pensar que es muy posible que nuestros hijos más adelante no requieran tener una licencia de conducir, por ejemplo. Pongámonos a pensar en la disminución que va a haber en accidentes de tránsito, lo que va a tener su repercusión
en las empresas aseguradoras de automóviles, que van a tener que repensar su negocio porque ya no va a ser tan rentable como antes tener un negocio. Pongamos a pensar en qué va a pasar con la gente que va a preferir pedir un auto electrónico de su teléfono en vez de comprar uno. Si ya no compro un auto, entonces ya no necesito un garaje y ese espacio puede ser reutilizado. Los autos van a ser más públicos, entonces ya no tampoco requeriremos tantos parqueos. Esos parqueos podrán convertirse en parques, qué sé yo. Yo podré estar trabajando o leyendo o estudiando o haciendo ocio mientras me transporto, lo que permite que las personas puedan aprovechar mejor su tiempo y en consecuencia de repente ya no busquen vivir cerca de la oficina, sino busquen vivir un poco más lejos, lo que también va a revolucionar todo lo que es bienes inmuebles. Solamente un cambio en un tema puede producir una serie de cambios en muchos otros. Esto como ejemplo. Hasta hace muy pocos años es importante mencionar que la sociedad de la información no era más que un concepto. Se hablaba de algo futurista como sociedad de la información. Más adelante, con la llegada al Internet, la virtualización, la sistematización, la accesibilidad a la información a través de la tecnología móvil y las tabletas y el Wi-Fi, se ha ido pluralizando y hoy es un tema totalmente real. Hoy en día este tipo de sociedad se ha extendido a todos los ámbitos de nuestras vidas, especialmente a en los países más desarrollados. Es casi una obligación vivir conectado a la tecnología. La sociedad de la información tiene un impacto innegable en la educación, como mencionamos hace unos minutos cuando hablábamos de Encarta, de un retroproyector, o más adelante cuando hablemos del e-learning. Primero porque los agentes de la educación deben comprender el nuevo entorno del estudiante para responder adecuadamente a él. Es decir, no podemos sacar la tecnología del aula cuando fuera del aula los estudiantes están todo el tiempo ligados a la tecnología, redes sociales, televisión online, muchas de las cosas que hacen nuestros estudiantes fuera del aula están vinculadas a algún recurso tecnológico. Entonces, no podemos pretender que el aula sea el aula antigua. Tenemos que innovar a través de la tecnología en el aula. Segundo, por la amplia cantidad de oportunidades que este entorno trae consigo. La creación de aulas virtuales, recursos multimedia, gamificación. Es decir, hay un montón de elementos que pueden ser muy útiles para el docente en su rol para generar mejoras significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como conclusión, la sociedad de la información cambia muchos de los paradigmas de nuestro diario vivir y es importante que las tomemos en cuenta. Las nuevas tecnologías traen una serie de oportunidades para todos y este fenómeno tiene un impacto directo en la forma de enseñar y de aprender. Entonces es fundamental enfrentar positivamente este gran desafío. La siguiente semana, queridos maestrantes, analizaremos el impacto de las TIC en la educación y sus efectos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.